En lo profundo de un mundo perdido, hace más de 66 millones de años, reinaba una criatura cuya mera presencia desafiaba todo lo conocido, el Tyrannosaurus Rex. Con su enorme tamaño, fuerza descomunal y una mordida tan poderosa que podía aplastar huesos en un solo golpe, se ganó el título de uno de los depredadores más letales que jamás haya caminado sobre la Tierra. Pero detrás de sus aterradoras mandíbulas y ojos penetrantes, existía un ser mucho más complejo, astuto y sorprendente de lo que cualquiera hubiera imaginado. Imagina por un momento una bestia tan grande que su simple pisada hacía temblar el suelo, un animal capaz de oler a su presa a kilómetros de distancia y cuyo rugido, más cercano a un trueno, resonaba en los valles. Pero lo más intrigante no es su poder, ni siquiera su tamaño. El dato que podría cambiarlo todo es que el T-Rex, a pesar de ser el rey indiscutido de su tiempo, podría haber caído ante un enemigo que ni siquiera podía ver venir. Un enemigo tan implacable como él mismo, pero silencioso y devastador. ¿Qué ocurrió realmente en los últimos días del T-Rex? ¿Cómo sobrevivió en un mundo lleno de gigantes y peligros? Y lo más importante, ¿cómo es que, a pesar de ser el depredador más formidable de su época, no pudo evitar la extinción? La historia del Tyrannosaurus Rex es una crónica épica de poder, lucha, supervivencia y tragedia, y lo que te espera en las siguientes páginas es un viaje al corazón de esta leyenda, donde descubriremos lo que realmente significa ser el rey y perderlo todo. El Tyrannosaurus Rex es un enigma que ha fascinado a la humanidad desde su descubrimiento. Este coloso que vivió hace aproximadamente 66 millones de años, en la fase final del período Cretácico, se alza como uno de los depredadores más icónicos y letales que jamás haya caminado sobre la Tierra. Pero, ¿qué lo hace tan temido? ¿Qué lo distingue de otros gigantes que compartían el mundo prehistórico? Para entender el mito detrás de su leyenda, hay que sumergirse en el vasto y peligroso mundo que habitó, un mundo lleno de vida, luchas por la supervivencia y una constante evolución de estrategias depredadoras. Esta es su historia, dividida en 3 capítulos, y comenzaremos con el primero, donde se introduce al tirano rey de los dinosaurios, un ser cuyas características y habilidades han moldeado su reputación hasta nuestros días. La historia del T-Rex empieza mucho antes de su reinado. Como todas las criaturas que surgen de las profundidades del tiempo, su linaje se forjó a través de generaciones de evolución. En los millones de años que precedieron al T-Rex, un grupo de dinosaurios terópodos, carnívoros bípedos, comenzó a dominar las tierras que hoy conocemos como América del Norte y Asia. Estos dinosaurios, antepasados lejanos de nuestro protagonista, variaban en tamaño y forma, pero todos compartían un rasgo común, su voraz apetito carnívoro y su adaptabilidad a distintos entornos. Los ancestros del Tyrannosaurus comenzaron siendo depredadores más pequeños, ágiles, con una dieta principalmente carnívora y que se especializaban en cazar presas rápidas y más pequeñas. Sin embargo, la Tierra no era un lugar estático. En esos tiempos, los continentes se desplazaban lentamente, las montañas emergían y los mares retrocedían, creando vastos paisajes llenos de oportunidades. La flora y fauna cambiaban, y con cada cambio, los depredadores también debían adaptarse. Mientras algunos optaban por desarrollar habilidades defensivas o aumentar su tamaño para evitar ser cazados, los tiranosaurios optaron por refinar sus instintos y perfeccionar sus cuerpos hasta convertirse en cazadores sin igual. Con el paso de millones de años, los tiranosáuridos, el grupo al que pertenecía el T-Rex, comenzaron a evolucionar hasta adquirir una masa corporal colosal. En comparación con sus antepasados, el Tyrannosaurus Rex era una bestia de proporciones titánicas. Su cuerpo alcanzaba longitudes de hasta 12 metros y podía pesar más de 9 toneladas.
Con una estructura muscular masiva y huesos densos y robustos, el T-Rex estaba diseñado no solo para cazar, sino para dominar. Su cráneo, que llegaba a medir más de 1,5 metros de largo, albergaba una de las mordidas más poderosas que haya existido en la historia de los animales terrestres. No era necesario para él depender únicamente de la velocidad o el sigilo, como otros depredadores más pequeños. Su estrategia era más brutal. Cuando cazaba, lo hacía para acabar con su presa en una sola acometida, desgarrando carne y triturando huesos con una fuerza inimaginable. Aunque a menudo es imaginado como una máquina despiadada, su vida no solo giraba en torno a la caza. Para entender mejor a este gigante, debemos observar el mundo en el que vivía. Durante el Cretácico tardío, el mundo estaba lleno de vida. Los continentes estaban cubiertos de vastos bosques, pantanos y llanuras, donde todo tipo de criaturas competían por los recursos. Los dinosaurios herbívoros, como los triceratops y hadrosaurios, constituían la mayor parte de la biomasa terrestre y eran las presas principales del T-Rex. Estos herbívoros habían desarrollado diversas defensas contra los depredadores, desde cuernos y escudos óseos hasta comportamientos sociales en manada que les permitían vigilar y defenderse unos a otros. Por otro lado, los depredadores competían ferozmente por su lugar en la cadena alimentaria. Además del T-Rex, otros terópodos, aunque más pequeños, también rondaban los territorios en busca de presas vulnerables o carroña. Este era un mundo donde solo los más fuertes y astutos sobrevivían. El T-Rex, a pesar de su tamaño, no estaba exento de desafíos. Cazar no siempre era fácil. Las grandes manadas de herbívoros podían ser formidables en grupo, y las lesiones eran una amenaza constante para cualquier depredador. De hecho, muchos de los fósiles que se han encontrado de T-Rex muestran signos de fracturas curadas, cicatrices en los huesos y otras evidencias de combates y heridas que debió sufrir a lo largo de su vida. Esto nos sugiere que, aunque era un cazador formidable, no era invencible. Su vida estaba llena de constantes batallas por la supervivencia, tanto contra sus presas como contra otros depredadores. Cuando el T-Rex cazaba, lo hacía de manera calculada. Su sentido del olfato estaba altamente desarrollado, lo que le permitía detectar a sus presas desde grandes distancias. De hecho, estudios modernos de sus cavidades nasales sugieren que tenía uno de los mejores sentidos del olfato de cualquier dinosaurio, comparable con el de los buitres actuales, que pueden detectar la carroña a kilómetros de distancia. Esto lo hacía un cazador paciente y eficiente, que podía acechar a sus presas durante largos periodos antes de lanzarse al ataque. Sin embargo, no todo en su vida era la caza. Al igual que los depredadores actuales, el T-Rex también tenía momentos de reposo y socialización, aunque de forma distinta a como la entendemos en los animales modernos. Antes de continuar la historia del T-Rex, te invito a dejarnos un like, y a suscribirte a nuestro canal Criptofauna. Aunque no se sabe con certeza si eran criaturas solitarias o vivían en grupos, hay indicios de que podían haberse reunido en ciertos momentos, ya fuera para compartir carroña o para reproducirse. En cuanto a la reproducción, el T-Rex, como otros dinosaurios, ponía huevos. Las crías, a pesar de nacer de un tamaño relativamente grande en comparación con otros animales, estaban lejos de ser tan poderosas como sus padres, y probablemente pasaban sus primeros años de vida creciendo y aprendiendo a cazar, protegidos en parte por su entorno o por los adultos, aunque la naturaleza exacta de este comportamiento aún es un misterio. Es interesante imaginar cómo se comunicaban estos gigantes. Algunos estudios sugieren que el T-Rex, con su cráneo masivo y sus vías respiratorias especializadas, podría haber emitido sonidos profundos y resonantes, similares a los infrasonidos de algunos animales modernos, como los elefantes o los cocodrilos. Estos sonidos, inaudibles para el oído humano,
podrían haber viajado largas distancias, permitiendo que los T-Rex se comunicaran entre sí a través de las vastas extensiones de su territorio. Además, se ha propuesto que, en lugar de rugidos agudos como los que a menudo se representan en las películas, los sonidos del T-Rex habrían sido más bien roncos y guturales, tal vez una especie de llamada baja y ominosa que advertía a otros de su presencia o atraía a una pareja potencial. La imagen del T-Rex como un cazador solitario y silencioso no refleja completamente la complejidad de este depredador. Su inteligencia, aunque primitiva en comparación con los estándares humanos, era lo suficientemente desarrollada para adaptarse a diferentes circunstancias. Los fósiles de su cerebro revelan una estructura cerebral con un bulbo olfativo enorme, lo que refuerza la idea de que dependía mucho de su sentido del olfato. Pero también tenía áreas del cerebro dedicadas a la coordinación motora, lo que indica que, a pesar de su tamaño, no era torpe. Sabía cómo moverse con precisión, cuándo atacar y cuándo retirarse. Es cierto que gran parte de lo que sabemos del T-Rex proviene de fósiles, fragmentos de su historia que los científicos han reconstruido con el paso de los años. Pero lo que está claro es que este gigante fue el resultado de millones de años de evolución, de la competencia feroz por los recursos y del refinamiento de su biología para convertirse en uno de los depredadores más mortíferos que jamás haya existido. Su tamaño, su poder y su inteligencia lo convertían en un verdadero rey de los depredadores. A medida que el Cretácico llegaba a su fin, los días del T-Rex, al igual que los de todas las criaturas que habitaban la Tierra en ese momento, estaban contados. Los ecosistemas que habían sostenido su dominio empezaban a cambiar. Pero, por ahora, el T-Rex seguía reinando, cazando en las llanuras, acechando a los grandes herbívoros y dejando una marca indeleble en la historia de la vida en la Tierra. La vida de un Tyrannosaurus Rex era mucho más que simples cazas y momentos de voraz poder. Para comprender plenamente la existencia de este temido depredador, debemos adentrarnos más en su cotidianidad, en los matices de su comportamiento y en las dinámicas complejas de un mundo que no solo requería fuerza para sobrevivir, sino también una aguda percepción de su entorno. En este segundo capítulo, exploraremos más de cerca la vida diaria del T-Rex, cómo navegaba los territorios, cómo interactuaba con otros dinosaurios, cómo criaba a sus crías, y cómo, en ocasiones, debía luchar por su supremacía en un mundo lleno de amenazas y competencia. A medida que avanzaba su vida, el Tyrannosaurus Rex se encontraba en constante movimiento. No era un animal que permaneciera en un solo lugar por mucho tiempo. Al ser uno de los depredadores más grandes de su entorno, su necesidad de alimento era insaciable. Las grandes bestias que cazaba, como los Triceratops y Edmontosaurus, a menudo se desplazaban en busca de vegetación, y con ellas se movía el T-Rex, acechándolas de manera constante y planeando sus ataques. La movilidad de este dinosaurio estaba en sintonía con la del ecosistema cambiante que lo rodeaba. Los bosques que cubrían gran parte del paisaje cretácico no eran estáticos, los herbívoros seguían los patrones de las estaciones, buscando las mejores áreas de alimentación. El T-Rex, siempre atento a estas migraciones, se aseguraba de seguir a las manadas de herbívoros, asegurando así un suministro constante de presas. Uno de los aspectos más intrigantes de este gigantesco depredador era su capacidad de aprendizaje. Aunque su inteligencia no era comparable con la de los mamíferos más desarrollados, el T-Rex demostraba una notable habilidad para adaptarse a su entorno. Los fósiles de sus dientes y mandíbulas muestran evidencia de lesiones curadas, lo que sugiere que estos dinosaurios no eran infalibles en la caza. La vida de un cazador estaba llena de fracasos y errores, pero con cada experiencia, el T-Rex mejoraba sus técnicas. Sabía cuándo esperar, cuándo acechar y cuándo atacar. Este aprendizaje se reflejaba en la eficiencia con la que cazaba, utilizando el mínimo de energía para asegurar la mayor cantidad de alimento.
Aunque los T-Rex eran solitarios en muchas de sus actividades, existe evidencia de que podían haber formado breves asociaciones. Quizás durante la temporada de apareamiento o en áreas ricas en carroña, donde varios depredadores se congregaban para alimentarse. Este comportamiento no era muy diferente al que vemos hoy en animales como los cocodrilos o leones, quienes ocasionalmente se reúnen en torno a una fuente de alimento común, aunque la tensión y la competencia entre ellos esté siempre latente. La presencia de varias huellas de T-Rex en una misma área sugiere que en ciertos momentos, estos titanes podían tolerarse mutuamente, aunque nunca se ha demostrado que formaran manadas o grupos organizados como lo hacen algunos mamíferos actuales. En esos momentos de interacción entre individuos, la comunicación jugaba un papel crucial. Como mencionamos en el capítulo anterior, se cree que el T-Rex era capaz de emitir sonidos guturales y de baja frecuencia, posiblemente infrasonidos que no son audibles para el oído humano, pero que podrían haber sido detectados a largas distancias por otros dinosaurios. Este tipo de comunicación era vital en situaciones de reproducción o advertencia, ya que no siempre era fácil para estos colosos encontrarse en las vastas extensiones de su territorio. Además, los infrasonidos también podrían haber sido una herramienta para intimidar a otros depredadores o para advertir a rivales de su presencia, evitando confrontaciones innecesarias. Pero cuando los encuentros entre T-Rex se tornaban violentos, las batallas eran espectaculares. Imaginemos un enfrentamiento entre dos de estos gigantes, compitiendo por un territorio o una presa. Aunque no hay evidencia directa de estos combates, los fósiles de T-Rex con heridas causadas por mordidas de otros individuos sugieren que estos enfrentamientos no eran raros. Los dientes del T-Rex eran afilados y enormes, capaces de penetrar profundamente en el cuerpo de otro dinosaurio. Si bien las peleas rara vez resultaban en la muerte de uno de los contendientes, las lesiones eran comunes y, a menudo, debilitaban a uno de los rivales lo suficiente como para ser derrotado en una segunda confrontación. Estos enfrentamientos no solo servían para establecer la dominancia dentro de una región, sino también para asegurar el acceso a las mejores áreas de caza. Mientras el T-Rex adulto se enfrentaba a los desafíos de la supervivencia diaria, las crías de esta especie vivían una vida completamente distinta. Los jóvenes T-Rex, aunque nacían relativamente grandes en comparación con otros animales, eran vulnerables. Los paleontólogos creen que, al nacer, los pequeños T-Rex eran dependientes de sus padres o al menos necesitaban protección durante los primeros años de vida. No se sabe con certeza si los adultos cuidaban activamente de sus crías, pero dado que muchas otras especies de dinosaurios mostraban algún tipo de comportamiento parental, no es descabellado pensar que los T-Rex también lo hicieran. Los juveniles, con extremidades más delgadas y ágiles, probablemente cazaban presas más pequeñas, desarrollando sus habilidades a medida que crecían. La crianza de los pequeños T-Rex también estaba plagada de peligros. No solo eran vulnerables a otros depredadores que acechaban en busca de presas fáciles, sino que también enfrentaban la competencia de otros juveniles de su misma especie. Es probable que los jóvenes T-Rex compitieran ferozmente entre sí por alimento y espacio, y solo los más fuertes sobrevivían para convertirse en adultos. Esta competencia interna probablemente seleccionaba a los individuos más aptos, asegurando que solo los T-Rex más fuertes y adaptados llegaran a la edad adulta. A lo largo de su vida, el T-Rex no solo tenía que luchar por comida o territorio, sino también defenderse de otras amenazas. Aunque era el depredador supremo de su entorno, no estaba completamente a salvo de peligros. Otros dinosaurios carnívoros, aunque más pequeños, podían representar una amenaza si actuaban en grupo o si atacaban a un individuo debilitado. También estaban los grandes herbívoros que, si bien eran presas potenciales, podían ser formidables oponentes. El Triceratops, por ejemplo, era uno de los favoritos del T-Rex.
Sin embargo, su enorme cráneo y los 3 cuernos que lo adornaban lo convertían en un enemigo formidable. No era raro que un T-Rex saliera herido de una confrontación con uno de estos colosos, y hay evidencia fósil de Triceratops con marcas de mordidas de T-Rex, lo que sugiere que, aunque era una presa habitual, no era fácil de abatir. Pero no solo los dinosaurios representaban una amenaza para el T-Rex. El entorno en sí mismo era implacable. Durante el Cretácico, los cambios climáticos y geológicos eran comunes. Terremotos, erupciones volcánicas y cambios en el nivel del mar alteraban constantemente los paisajes. Estos eventos catastróficos podían destruir hábitats enteros, obligando a los dinosaurios a migrar a nuevas áreas o adaptarse rápidamente a los nuevos entornos. A veces, la lucha por la supervivencia no era solo entre los depredadores y sus presas, sino también contra el propio planeta. Y en medio de todo este caos, el T-Rex persistía. Su tamaño, su fuerza y su capacidad de adaptación lo hacían resistente, pero su vida no era sencilla. El T-Rex era el rey de su mundo, pero no era inmortal. Los depredadores más antiguos a menudo sucumbían a las heridas de batalla, a enfermedades o simplemente al desgaste de la edad. Sus cuerpos masivos, que en su juventud les otorgaban una ventaja, se volvían una carga con el tiempo. Las extremidades que una vez los movieron rápidamente a través de vastas extensiones de terreno ahora podían fallar bajo su propio peso. Y en esos momentos de debilidad, otros depredadores, o incluso otros T-Rex, no dudaban en aprovechar la oportunidad. Sin embargo, no todos los enfrentamientos y desafíos terminaron en muerte o derrota. A veces, el T-Rex demostraba una sorprendente capacidad de resiliencia. Se han encontrado fósiles de estos gigantes con huesos que muestran signos de curación, lo que indica que sobrevivieron a heridas graves. Estas cicatrices cuentan la historia de un animal que, aunque era el depredador supremo, no estaba exento de los golpes de la vida. Pero con cada herida que se curaba, con cada batalla que sobrevivía, el T-Rex se volvía más fuerte, más astuto y más implacable. En la cúspide de su vida adulta, un T-Rex completamente desarrollado era una máquina de caza perfectamente adaptada. Su cuerpo estaba optimizado para derribar grandes presas, y su mente, aunque primitiva, estaba afinada por años de experiencia. Pero incluso el rey de los dinosaurios sabía que su reinado no duraría para siempre. Las amenazas de otros depredadores, los cambios en el entorno y la simple lucha por la supervivencia diaria siempre lo acechaban. El final de la era del Tyrannosaurus Rex está envuelto en una atmósfera de misterio y dramatismo. Para entenderlo completamente, debemos retroceder en el tiempo hasta esos últimos años del Cretácico, un momento en el que la Tierra estaba al borde de un cambio catastrófico, uno que marcaría el fin de una era para siempre. En este tercer y último capítulo, exploraremos el ocaso del T-Rex, las señales de su desaparición y el evento que selló su destino, pero también reflexionaremos sobre su legado, ese que perdura hasta nuestros días. Aunque este es el capítulo final de su historia, lo que sucedió hace 66 millones de años aún resuena en la mente de los científicos y el público en general. El T-Rex, en su apogeo, reinaba sin cuestionamientos. Los días del depredador eran dictados por el ciclo de la caza, los periodos de descanso, la búsqueda de pareja y la constante lucha por el dominio en un mundo que se mantenía en un delicado equilibrio. Sin embargo, a medida que el Cretácico llegaba a su fin, ese equilibrio comenzaba a tambalearse. Los ecosistemas que una vez habían sostenido a los grandes dinosaurios empezaban a cambiar de manera sutil pero implacable. En esos tiempos finales, las condiciones climáticas se volvieron cada vez más erráticas. Los registros fósiles muestran indicios de fluctuaciones en las temperaturas globales, con cambios en los niveles del mar que alteraban las zonas costeras donde muchos de los grandes herbívoros vivían y migraban. Estos cambios, aunque lentos,
comenzaban a afectar a las poblaciones de dinosaurios herbívoros que el T-Rex cazaba con regularidad. Al igual que sucede en los ecosistemas modernos, los depredadores como el T-Rex eran los primeros en notar la disminución en la disponibilidad de presas. A medida que los recursos alimentarios se volvían más escasos, los T-Rex se veían obligados a cazar con más frecuencia, o a aventurarse en territorios más amplios en busca de alimento. Esto, a su vez, generaba más enfrentamientos entre individuos de su misma especie, ya que el territorio y las oportunidades de caza se volvían más disputados. Aunque seguían siendo los reyes de su mundo, el entorno comenzaba a exigirles más de lo que había hecho antes. Es posible que, en esos tiempos finales, los T-Rex dependieran cada vez más de la carroña en lugar de la caza activa, ya que los grandes herbívoros comenzaban a reducirse en número. Los cadáveres de otros animales, muertos por causas naturales o por la competencia, podían haber sido una fuente vital de alimento en estos tiempos de escasez. La imagen del T-Rex como un carroñero no es incompatible con su habilidad como cazador. De hecho, su sentido del olfato altamente desarrollado lo convertía en un rastreador eficiente de carroña. Sin embargo, no importa cuán adaptable fuese, incluso el rey de los depredadores no podía detener los cambios que ya estaban en marcha. Uno de los mayores misterios que rodean al T-Rex es cómo interactuó con el evento catastrófico que finalmente condujo a su extinción. Este evento es conocido hoy como el impacto del asteroide Chicxulub, una colisión que tuvo lugar en lo que ahora es la península de Yucatán en México. Este asteroide, de unos 10 a 15 kilómetros de diámetro, chocó contra la Tierra con una fuerza inimaginable, liberando una energía equivalente a miles de millones de bombas atómicas. El impacto resultante provocó incendios masivos, ondas de choque y, lo más devastador, lanzó cantidades colosales de polvo y escombros a la atmósfera, bloqueando la luz solar y creando un invierno de impacto, que duró meses o incluso años. En las semanas y meses posteriores al impacto, la Tierra se sumió en la oscuridad. Sin luz solar, las plantas dejaron de realizar la fotosíntesis, lo que provocó la muerte de gran parte de la vegetación del planeta. Los herbívoros, al no encontrar alimento, murieron en masa, y con ellos, los grandes carnívoros como el T-Rex, que dependían de ellos para su sustento. Aunque los primeros momentos después del impacto fueron devastadores para todos los seres vivos, los depredadores grandes como el T-Rex probablemente sufrieron una muerte más lenta y agonizante, ya que el colapso de las cadenas alimentarias fue un proceso que se extendió durante meses o años. La extinción masiva que se produjo fue un evento global. No solo afectó a los dinosaurios, sino también a una gran cantidad de otras formas de vida en el planeta. Los océanos, que habían sido un refugio para muchas especies, también sufrieron, ya que la caída de la temperatura y la pérdida de la luz solar provocaron el colapso de las redes tróficas marinas. A nivel terrestre, los ecosistemas colapsaron uno tras otro, como una fila de dominós que caen de manera imparable. El T-Rex, una criatura diseñada para la caza, simplemente no pudo adaptarse a estos nuevos desafíos. Su gran tamaño, que una vez fue su mayor ventaja, ahora se convirtió en su condena. Los depredadores más pequeños, que podían sobrevivir con menos recursos, tenían una mayor probabilidad de sobrevivir al desastre, mientras que los gigantes como el T-Rex perecieron inevitablemente. Finalmente, en un rincón oscuro de su territorio, un T-Rex cae por última vez. Ya no queda energía en sus músculos, y su cuerpo, una vez una máquina perfecta de caza, sucumbe a las fuerzas que ya no puede controlar. Sus ojos, que alguna vez escanearon el horizonte en busca de presas, se cierran para siempre. Y así, sin fanfarria ni ceremonia, uno de los depredadores más grandes que jamás haya existido en la Tierra encuentra su final. Sin embargo, la historia del T-Rex no termina aquí.
Aunque su especie fue erradicada en esa extinción masiva, su legado ha perdurado a lo largo de los millones de años que siguieron. Para los humanos, la idea de un depredador tan poderoso ha capturado nuestra imaginación de formas que ningún otro dinosaurio ha logrado. Desde su descubrimiento en el siglo XIX, el Tyrannosaurus rex ha sido una fuente inagotable de fascinación para científicos y público en general. A medida que se han encontrado más fósiles y se ha estudiado su biología, ha emergido una imagen mucho más compleja y sofisticada de este depredador que la que se tenía originalmente. El T-Rex ha sido reconstruido una y otra vez, tanto en la ciencia como en la cultura popular. Las imágenes de este coloso adornan museos, películas, libros y documentales. Se ha convertido en un símbolo de la vida prehistórica, un emblema de la brutalidad y la belleza de un mundo perdido. Sus fósiles, algunos de los más completos y estudiados de cualquier dinosaurio, siguen revelando nuevos secretos sobre cómo vivió, cómo cazó, cómo se movió e incluso cómo murió. A través de ellos, podemos vislumbrar un pasado remoto y, al mismo tiempo, reflexionar sobre nuestro propio lugar en la historia de la vida en la Tierra. Además, la extinción del T-Rex y de otros dinosaurios ha tenido profundas implicaciones para el curso de la evolución. Con su desaparición, los mamíferos, que hasta entonces habían vivido a la sombra de los dinosaurios, encontraron su oportunidad de prosperar. En los millones de años que siguieron, estos pequeños animales comenzaron a expandirse y diversificarse, eventualmente dando lugar a los primates y, finalmente, a los humanos. De manera indirecta, el fin del T-Rex abrió la puerta a nuestra propia especie. Así, la historia del Tyrannosaurus rex no solo es la historia de un depredador gigantesco y aterrador que dominó los paisajes del Cretácico. Es la historia de la vida misma, de cómo las fuerzas implacables de la naturaleza moldean, destruyen y recrean formas de vida en un ciclo interminable. Y aunque el T-Rex ya no camina por la tierra, su sombra aún se cierne sobre nosotros, recordándonos lo frágil que puede ser la vida, incluso para los más poderosos. En cada esqueleto expuesto en los museos de ciencias naturales, en cada ilustración en los libros de paleontología, el T-Rex sigue viviendo, su memoria inmortalizada no solo en fósiles, sino en nuestra propia curiosidad por los misterios del pasado. Y así, aunque su tiempo en la Tierra fue corto en comparación con la vasta historia del planeta, el legado del Tyrannosaurus rex sigue siendo tan formidable como su reputación, el último gran depredador, un símbolo de poder, supervivencia y, finalmente, extinción. La historia del Tyrannosaurus rex es una poderosa lección sobre el ciclo de la vida y el implacable poder de la naturaleza. A pesar de su reinado indiscutido como el depredador más letal que jamás haya existido, ni su tamaño ni su ferocidad pudieron salvarlo de las fuerzas que moldean el destino de toda forma de vida. Su legado, sin embargo, perdura en nuestros museos, nuestras películas y en la curiosidad inagotable que sigue generando. Aunque hace mucho tiempo que desapareció, el T-Rex sigue vivo en nuestra imaginación, recordándonos que incluso los gigantes pueden caer, y que el verdadero misterio no es su poder, sino su desaparición. Si te gustó este gran video, te invito a ver uno de los 2 videos que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo, estamos seguros que te interesarán.